que Roma nunca, fíjense ustedes, los romanos echaron a los judíos en el año 135, pero en todo el tiempo que estuvo Roma en Israel, nunca cambió los tiempos y la ley. Eso es un dato a tener en cuenta. Ojo. Nunca, en presencia del pueblo judío, Roma nunca cambió los tiempos y la ley. De hecho, fíjense la tirada de bolas que tenía Pilato con Herodes, ¿verdad? No, eso es jurisdicción tuya. No, yo no soy judío, eso es de ustedes allá. Ellos respetaban eso. Oye, te acordamos que para Pascua tú no soltabas a un preso. Ah, sí, es verdad, claro. ¿A quién quiere, Barrabás? Bueno, respetaba todo eso. Nunca, Roma, nunca trató de cambiar los tiempos, ni la ley, en ese momento histórico, en la tierra de Israel. O sea, son esas variables que hay que tener en cuenta. Ya, hay que tenerlas en cuenta. Otra cosa, además, que a veces se enseña un poco así, como tendenciosa y poco objetiva, es que el emperador Constantino, ya en el siglo IV, cuando él aparece en la historia, ya no estamos hablando de la tierra de Israel, ya no estamos, todavía existe la Roma imperial, ¿me explico? Él lo que hace es adoptar la cristiandad en ese momento histórico como religión del imperio. Resulta que la cristiandad católica en particular comienza a existir desde el siglo V, o sea que sería anacrónico pensar que el catolicismo existía en esa época. No existía el catolicismo todavía, existía la cristiandad de Occidente y la cristiandad de Oriente. Ahí, ¿listo? Eso era lo que existía. ¿Qué hizo Constantino? Tomó a los cristianos de Occidente, les convenía políticamente, hizo un concilio, Nicea primero, ¿se acuerdan? Tintín decretó que el domingo fuera el día de reposo, observancia, los cristianos aceptaron. Eso no fue una imposición, eso no fue como que si no los echo, si no los expulso, si no los mato. Eso fue negociado, perfectamente negociado, eso no fue una imposición. ¿Ya? Ellos aceptaron, bueno, perfecto, cambiaron la fecha de Pascua, de Pesaj. ¿Por qué esa idea quién la da? ¿Constantino o el concilio? El concilio. Es que, a ver, ¿Qué quiere decir que ya estaban las diferencias? Ya había diferencias, por eso digo, había cristiandad de Oriente y la cristiandad de Occidente. El concilio de Nicea primero se organizó como el primer concilio ecuménico, y que ecuménico no significaba lo mismo que hoy. Ecuménico hoy significa como que todas las religiones mezcladas. En aquella época no. Ecuménico en esa época significaba el mundo habitado, y hablamos de cristianos del mundo habitado. Y por eso en el primer concilio de Nicea, el 327, por allí, 321 y luego 327, se asociaron los cristianos de Oriente con los de Occidente. Oye, vamos a ponernos de acuerdo. Hasta esa época, yo lo he dicho más de 3 veces aquí, en esa época los cristianos de Oriente aceptaron que ya el Pesaj no se celebrara en la fecha hebrea, sino en la fecha occidental romana. Ellos lo aceptaron, eso no se lo impusieron. Eso no fue impuesto, ni con la espada aquí. Eso fue aceptado. Ellos determinaron allí, en aras de mantener los intereses, y los líderes de todas las ciudades, los jerarcas de todas las cristiandades, por razones políticas o lo que sea, estuvieron de acuerdo. Bueno, listo, salió el concilio. Pero eso no fue que Constantino impuso el domingo. Eso es falso. Él no lo impuso. Eso fue un concilio que ellos aceptaron. Así como cambiaron todas las demás fechas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Luego viene el concilio de Constantinopla, que fue el segundo Niceno-Constantinoplano, donde comienzan a hablar de la Trinidad y todas esas cuestiones. Y luego viene el otro concilio, que es el de yo lo mencionaba acá, el del siglo 451, el concilio de Calcedonia. ¿Ya? Donde la cristiandad oriental se separa definitivamente de la cristiandad occidental. ¿Por qué? Porque los de Oriente creen hasta el día de hoy que Jesús era solamente divino, y los occidentales creen que Jesús era humano y divino a la vez. Y los orientes dijeron, oye, no. Entonces el Papa, el representante de Roma, que empezó a llamarse Papa y que hoy lo quiere mostrar hasta Pedro, es un atrevimiento de ellos. ¿Ya? Entonces el líder, el jerarca de Roma, le voy a decir así, el jerarca de Roma
excomulgó al patriarca de Antioquía. Y el de Antioquía dijo, ah, sí, yo también te excomulgo. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Yo también te excomulgo. Y hasta el día de hoy están mutuamente excomulgados. ¿Me explico? Hasta el día de hoy. Entonces, en el año 451 es cuando se puede decir, en la historia empezó a existir el catolicismo romano. Antes no. No se puede decir eso. No es históricamente correcto. ¿Por qué? Porque ya se produjo el cisma de la iglesia y ya quedó dividida en dos. Entonces quedó la iglesia oriente y la iglesia occidente. Los de oriente no son católicos, tendrán cosas cristianas en común, pero no son católicos. Y repito, hasta el día de hoy permanece el estatus de excomulgado del Papa de Roma de allá. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los cristianos de oriente? Los coptos, los arameos, los armenios y los de la iglesia de Malankara en la India. Ellos son los cristianos orientales y ellos no reconocen al Papa como ningún líder de ninguna iglesia de nada. Y el Papa ha hecho fuerza, ha hecho trabajo diplomático para ir allá. Señor, ya nos quedamos así. Tendrá que ocurrir algo, no sé, en el futuro para que eso se unifique, pues no lo sé, no me atrevo a vaticinar nada. Pero repito, no, a veces se dicen las cosas un poco aceleradamente. Constantino no impuso ningún domingo. Segundo, fue un concilio de ellos, de todos los cristianos, que aceptaron y que ellos mismos estuvieron de acuerdo en cambiar la fecha. ¿Ya? Por lo tanto, ningún Roma de ninguna época ha cambiado tiempos y leyes. Roma en la tierra de Israel nunca hizo eso. Nunca. Pruébelo. Nunca. Lo que hizo fue destruir al pueblo judío revoltoso que le estaba saliendo caro. Eso es todo. Y que sabemos que es una política del Imperio Romano. Ahí lo vemos en Hechos de los Apóstoles, que digamos, el alcalde de Éfeso, digámoslo así, se asustó cuando Pablo comenzó a atacar a la diosa Artemisa y todo lo demás. Oye, cálmense, que los romanos, como se enteren que estamos aquí revoltosos, nos mandan a acabar. Igual, pero Roma nunca pensó teológicamente en contra de los judíos. Pensó táctica, política y económicamente, nada más, hasta ahí. ¿Por qué aplastó a los judíos en el año 135 en la revuelta de Bar Kokhba? Porque ya estaba cansado, necesitaba mantener como 3 legiones allí en Israel solo para mantener el orden de la región. Y hombre, vamos a acabar este pueblo que nos está saliendo muy caro. Esta gente está con una terquedad de que nos quieren echar de ahí y haz cada rato revuelta aquí, que más allá. Pues igual como pasa hoy con los palestinos. Israel porque no ha querido hacer lo mismo, pero si Israel quisiera le suelto una atómica y hasta ahí llegaron y ya. ¿Me explico? Pero quiero dejar claro eso para todos los que nos ven, para todos los que nos vayan a escuchar. A ver, nunca en tierra de Israel Roma cambió los tiempos y la ley. Nunca. ¿Ya? Nunca luchó en contra de los santos del Altísimo en la tierra de Israel. Nunca. Y de hecho, ¿qué hizo nuestro Señor? Que dijo, oye, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, ¿qué? Emigren. O sea que nunca Roma persiguió a los cristianos ni al pueblo de Dios en Israel, nunca. Eso pasó después allá en Roma, en el circo romano y eso, que hay algunas hipótesis que tratan de negar eso. Pero vamos a asumir de que sí. Pero no fue en Israel y no fue en la época de Roma aquí, como estamos hablando. Ni como consecuencia, ni en sucesión, ni nada por el estilo. Fueron decisiones particulares de algunos emperadores de esa época. ¿Sí me van a entender? Entonces, ahí se rompería un poco el engranaje. Y repito, y termina todo el mundo entonces visualizando, enfocándose en Roma, y terminan cegando o invisibilizando al resto de factores que se tienen que tener en cuenta en este caso. ¿Ok? Fíjense ustedes que cuando Daniel termina su visión, dígame, hermano. Cuando estamos hablando del concilio de Nicea, ¿verdad? Que se reúnen los grupos cristianos allí, ¿Sí? No podemos decir que tampoco ahí se está hablando de remanente. Exacto, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil porque son grupos cristianos. Hombre, para mí, ¿qué te puedo decir? Si ese concilio, supongamos, ese primer concilio de Nicea, aprobó o tuvo a bien tener imágenes, pues eso no es ningún remanente. Sí, o sea... ¿Sí me hago entender?
ahí lo que se aprobó prácticamente fue contra la Torá. Es correcto. Y ellos mismos, no bajo presión de ninguna cosa. Constantino, que le interesaba tener el gobierno en calma, dijo, hey, pero ¿por qué no vamos a hablar y hacemos algo y fijamos una doctrina? Pero eso no fue impuesto a espada, ni fue que él dio la orden. El mismo concilio solito determinó eso. Claro, porque si vemos el concilio de Jerusalén, Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, repito, en tierra de Israel, Roma nunca atacó al remanente fiel ni a los santos del Altísimo, ni nunca cambió los tiempos, ni nunca cambió la ley. Nunca. Pero la Iglesia Católica sí asegura que ellos cambiaron la ley. No, Y eso, en la enciclopedia sí, pero ojo, repito, sí lo aseguran. no, a ver, es que estamos hablando del concilio, lo que pasa es que, a ver, por eso estamos haciendo la lectura histórica. Según el catolicismo, Pedro fue el primer papa. O sea, no, Pero ellos no existían. pero eso no puede ser. Porque ellos no Digo, existían. eso no existía. Entonces tú no puedes afirmar, no, que es que los católicos dicen, hombre, sí. En el concilio más bien hay que decir, porque es que, ojo, hay que decir históricamente y de manera correcta y precisa que los dos primeros concilios, Niceno-Constantinoplano, fueron aceptados por ambas cristiandades. De manera que lo que dice el catolicismo romano igual lo puede decir el cristianismo de Oriente. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? ¿Me hago entender? O sea, que eso no es que el católico afirme, no es que el cristiano de Oriente también afirma, los dos primeros concilios. Ya en el de Calcedonia se partieron. Entonces, si a partir del siglo V, cuando empieza, repito, para mí, de una manera muy tajante lo digo, la forma más correcta de decir que empezó a existir el catolicismo a partir del siglo V, no de Constantino. y encontraron ya eso así. Entonces, ya en el siglo V, cuando se dividen, hombre, que de ahí en adelante el catolicismo haya seguido trastocando la Torá y pisoteándola y cambiando la ley y todo, hombre, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, y que así fue al mundo y así lo impuso al mundo, eso es distinto. Y los cristianos de Oriente han conservado otras tantas. Pero otra cosa es que yo tampoco nunca han tenido la ley, entonces Exactamente. no ha cambiado Entonces, nada. sí, no ha cambiado nada. Han probado cosas de ellos. es correcto. ¿Sí me van a entender? Shalom. Entonces, todas estas variables puestas en perspectiva, repito, cambian la lectura de una manera radical. Porque, repito, siempre se ha afirmado como un ABC de Constantino, Roma, catolicismo, cambio, etcétera, etcétera. Y así no es. Así no es. ¿Ya? Fíjense ustedes, cambia la lectura. Totalmente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esta mujer, fíjense ustedes, para terminar con Apocalipsis 12, esta mujer que es llevada al desierto, ¿verdad?, va a ser sustentada 1260 días. Y eso lo acabamos de leer en Daniel, ¿cierto? Tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días. ¿Qué pasó? Que cuando... Disculpa, tengo una pregunta. Dígame. Ese aspecto que tú estás señalando ahora no está ligado con la cuestión de la edad, en la época de la Edad Media, la persecución a los santos del Altísimo. Es que estamos hablando que la profecía de Daniel es en la tierra de Israel. ¿Sí me van a entender? En la tierra de Israel. Porque ya si vamos a hablar de la Edad Media, hombre, sí, en todo, pues, ha habido persecuciones todo el tiempo. Ahora mismo hay persecuciones en la Porque India. según sé eso, por ejemplo, la cuestión que tú decías con relación a la salida de la Iglesia Católica, sé que fue a partir del año 538. La Iglesia Católica surge como tal. El 451, el concilio de Calcedonia, 451. Por eso, pero todavía no estaba totalmente formada ni registrada. Ya de ahí en adelante existe Del el 500 en catolicismo. adelante fue Claro. cuando surgió esa cosa. Sí, sí. Pero entonces lo que señala la historia de la época antigua habla acerca de la persecución de los santos del Altísimo en ese sentido. La época de la Edad Media, cuando del 538 hasta 1778 se dio esa persecución. Pero es que es otro tema como complicado, porque entonces, ¿qué ocurre? Que se está solo focalizando a esa generación como los santos del Altísimo nada más. ¿Sí me van a entender? Entonces ya pierde su valor universal. Porque entonces, ¿quiénes son los santos del Altísimo? Aquí, los santos del Altísimo en Daniel están ligados a la Torá y a los tiempos. Los cristianos de la Edad Media no guardaban Torá ni tiempo. ¿Sí me van a entender? Son aspectos que sí, pareciera que coinciden, pero si tú vas al detalle, no. ¿Ya? Persecuciones sigue habiendo hasta hoy. Pero es que aquí estamos hablando de un hecho histórico en el que esta bestia, este cuerno,
cambiaba los tiempos y la ley, y los santos del Altísimo estaban ligados a los tiempos y la ley. ¿Ya? De manera que eso hoy es difícil decir que siga ocurriendo, ni antes, porque tenían que ser los santos del Altísimo observantes de los tiempos y la ley. ¿Sí van a entender? Pero es que ya ningún cristiano en el mundo entero, desde el siglo V, o mejor, desde el 320 y pico, ningún cristiano ya no guardaba ninguna ley ni nada. De hecho, de ahí se comenzó a partirse. Sí, de ahí comenzó a separarse. Es por eso que te estoy diciendo que allí los cristianos de esa época, si no guardaban ninguna ley, entonces ellos podían aprobar cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, exacto, Entonces, no. correcto. Y que de hecho lo triste es que los de Oriente, que se evidencia que observaban esto, entraron en concilio a cambiarlo. Fíjate tú. Por ahí me encontré hace poco en un escrito de, ¿cómo se llama este señor? Juan, se me va el nombre, es un personaje nefasto, vivió entre el Crisóstomo, Juan Crisóstomo, ya me acordé. Búsquelo ahí en Wikipedia rápidamente y lea. Juan Crisóstomo decía en sus homilías: oye, es que me he enterado que algunos de nosotros todavía aquí como que persisten en observar esas nefastas y enfermizas fiestas judías. Quisiera erradicar esa enfermedad de la iglesia en este momento. ¿Qué época es esa? El 380 y pico al 412. Estamos hablando del siglo IV. Piensen ustedes. Prácticamente los que llegaron al concilio fueron gente que buscaba era eso, precisamente buscaba acabar de la iglesia, erradicar cualquier raíz. Tanto de Oriente como Occidente. ¿Por qué? Porque era políticamente inconveniente. Porque eso era ligarse con el pueblo judío, había un vestigio de una rebelión judía, eso podía significar aplastar a la iglesia, aplastar a la cristiandad. Oye, mejor como que nos separamos. Fíjate tú, ¿por qué se produciría técnicamente el hecho de que Pablo escribiera la carta a los romanos? Porque los romanos fueron expulsados de Roma, los judíos fueron expulsados de Roma, y pareciera que los gentiles allá ven, sí, ustedes allá y nosotros acá, ¿cierto? Para que no nos vayan a perseguir a nosotros. Entonces, y por eso es que Pablo dice: oye, pero ¿cómo usted va a decir ahora que las ramas han sido cortadas y ustedes ahora son el nuevo Israel y la nueva iglesia? Pero un momentico, eso no es por ahí. O sea, que falta de delicadeza. Ahora como están persiguiendo al judío, entonces ahora tú no eres judío y no, eso no es conmigo. Y si ahora observaba el Shabbat, bueno, yo ahora me cambio domingo y no ha pasado nada. Por eso aquí cité la carta de Justino Mártir y de Clemente, que supuestamente ya a finales del siglo I ya hacían misa, y tú te vas a comer ese cuento. Qué increíble. ¿Sí me van a entender? O sea, y es un documento histórico. Y este señor escribe y se supone que Clemente está ahí, mejor dicho, como que le lavaba los platos a Juan en el de Apocalipsis. Está ahí pegado, como... Y ya dice: no, el emperador Pío, creo que se llama, una cosa así, sepa que los domingos nos reunimos y partimos el pan y decimos la homilía. Y sabe que es falso documento. Yo, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, léanlo. El documento. Sí, ellos lo citan, los católicos lo citan para sustentar la misa. Claro, ellos lo citan. Entonces, ¿cuándo se impuso eso? Si ya él dice que los cristianos se reunían en esa época. Y son llamados los padres de la iglesia. Y son los padres de la iglesia. ¿Ya? Entonces, repito, vamos a ir con